Muy buenos días, bienvenidos al streaming de aportes en línea. Hoy vamos a hablar de los cambios en la declaración de renta personas naturales 2019. Importante pues tener presente que para esta sesión pues vamos a tener unas preguntas las cuales vamos a ir respondiendo durante la transmisión. Nos acompaña nuestro panelista es el señor Oscar Javier Garzón García, contador público, especialista en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, pues bienvenidos. Los dejo con Oscar para que él pues nos empiece a hablar de esos cambios que impactaron nuestra declaración, pues ya sabiendo que estamos en unas fechas cercanas a al proceso como tal de la liquidación. Recuerden que esta charla es certificable si ustedes permanecen en sintonía por más del 80% de nuestra transmisión. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos para todos. Agradezco la invitación por parte de Aportes en Línea de Giovanni y vamos a trabajar el día de hoy con renta de personas naturales. Como todos sabemos, mañana 7 de agosto inician los vencimientos de renta de personas naturales y serán por largo de 3 meses hasta el 17 de octubre. Entonces vamos a ver el primero acerca de la depuración de primero las personas no deben declarar renta. Para ser no declarante de renta, como ustedes ven, hay que cumplir 6 requisitos. Los 6 requisitos en la declaración es que sea no responsable de IVA. Las personas que a diciembre 31 hayan tenido la calidad de responsables de IVA serán declarantes de renta. El segundo requisito es que sus ingresos sean inferiores a 1.400 VT. Cuando hablamos de 1.400 VT, estamos hablando de ingresos inferiores a 46.418.000 pesos. Y cuando hablamos de los ingresos brutos, siempre tomaremos los ingresos de la actividad ordinaria, ya sea salario, sean arrendamientos, sean honorarios, servicios, comisiones, rentas de capital, y los ingresos de las actividades extraordinarias, tales como herencias, como legados, como donaciones, como la venta de un activo fijo. Entonces, ese es el segundo rubro. Para el tercer rubro son que su patrimonio sea inferior a 4.500 VTs. Cuando hablamos de 4.500 VTs, estamos hablando de 149 millones de pesos. ¿Qué habla del patrimonio bruto? ¿O qué es el patrimonio bruto de un contribuyente? Pues es todos los activos que posee a diciembre 31. ¿Qué posee? Inversiones, caja, banco, disponible, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos. Entonces el monto de sus activos tiene que ser inferior a 149 millones de pesos. Donde supere el monto, pues es declarante de renta. El cuarto rubro son consumos con tarjetas débito y crédito de 1.400 VT, 46.418. ¿Eso qué significa? Que una entidad financiera, una entidad bancaria, le reportó compras con tarjeta, movimientos con tarjeta débito y crédito. Si supera las 1.400 VT, ese contribuyente será declarante de renta. El quinto rubro son compras y consumos. Todas las empresas reportan información exógena, el formato 1001, a partir de 100.000 pesos. Entonces, si el contribuyente realiza compras en el año superiores a 46.418.000 pesos, ese contribuyente es declarante de renta. Y el último rubro, consignaciones bancarias inferiores a 1.400 VT. Cuando hablamos de 1.400 VT, estamos hablando de 46.418.000 pesos. Para ser no declarante, debe cumplir la totalidad de los requisitos. Las consignaciones es un rubro que la gran mayoría de personas los vuelve declarante de renta. ¿Qué hay que mirar de las consignaciones bancarias? Hay un concepto, el concepto 71921 de octubre del 2005, donde la administración tributaria, la DIAN, informó que las consignaciones no son ingresos. Un contribuyente puede tener ingresos recibidos para tercero. Entonces, cuando se tiene consignaciones diferente ingreso, el contribuyente debe tener los soportes, debe guardar los soportes de dónde proceden esas consignaciones. Para ser no declarante de renta debe cumplir los 6 requisitos. El momento en que incumpla en uno de los 6 es declarante de renta. Todos sabemos que declarar no es sinónimo de pagar. Entonces,
hay que estar pendiente. Que el año pasado declaró renta significa que este año vuelva a declarar. Hay que mirar los 6 requisitos. El momento en que cumplen uno, ya es declarante de renta. Entonces, si el año pasado declaró renta, tiene que mirar nuevamente ese año. No significa que el año pasado declaró renta, todos los años se volvió contribuyente. No. ¿Listos? Bueno, primera situación. Segunda situación, ¿con qué VT vamos a trabajar? Trabajaremos con la VT del año gravable 2018, es decir, 33.156. Y solo la sanción, en caso de que llegue a haber sanción por extemporaneidad, cualquier situación que se presente, liquidará la sanción con la VT del año 2019, es decir, con 34.270. Entonces, absolutamente todo para el tema de las VT, para el tema de los dependientes, la medicina prepagada, los intereses de vivienda, la presuntiva, todo liquidará con la VT del año gravable 2018, 33.156 y la sanción con la VT del año presente. Entonces, una vez establecido las personas naturales que van a declarar renta, se presume en las estadísticas de la DIAN que más de 3 millones de personas estaremos declarando renta. Entonces continuaremos con el primer tema que se llama las rentas de trabajo. Como todos sabemos, las declaraciones de renta vienen por sistemas cedulares. Actualmente hay 5 sistemas cedulares. Es el último año, el año 2018, que declararemos con estos 5 sistemas cedulares. Las rentas de trabajo, los pensionados, las rentas de capital, las rentas no laborales y dividendos y participaciones. Para el año 2019, que declararemos en el 2020, el formulario nuevamente cambiará porque quedaron 3 sistemas cedulares. Quedaron dividendo y participaciones, quedaron pensionados y quedó un grupo donde están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Pero este es el último año, el año 2018, que vamos a declarar con estos 5 sistemas cedulares, para tenerlo presente. Adicionalmente, al formulario 218 le realizaron un cambio. Si ustedes miran el formulario en la casilla 33, antes, en el formulario del 2017, decía ingresos no constitutivos de renta. Ahora, en el formulario del 2018, cambio que surgió a cambio por la sentencia de la Corte Constitucional, dice ingresos no constitutivos de renta, costos y gastos asociados a trabajadores independientes. Ese es el tema central que vamos a trabajar el día de hoy en esta conferencia virtual. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar? ¿Qué se debe incluir en esos costos y gastos procedentes para personas trabajadores independientes? Entonces, es muy importante, por favor, verificar el formulario, trabajar con el formulario del año 2018, mirar la casilla 33, que ya no esté solamente ingresos no constitutivos de renta, sino costos y gastos, y con ese vamos a realizar nuestra declaración de renta. Bueno. El primer sistema cedular se llama rentas de trabajo. Las rentas de trabajo están en el artículo 103 del Estatuto Tributario. El artículo 103 menciona que rentas exclusivas de trabajo únicamente para personas naturales por concepto de salarios, todo lo que tenga que ver con la carga laboral, todo lo que tenga que ver con sus viáticos, sus comisiones, gastos de representación, cesantías, primas, constituya o no constituya salario, todo lo incluido de la carga laboral va en esta renta de trabajo. Pero también mencionó a 3 actividades: honorarios, compensaciones de servicios personales y comisiones. ¿Qué es lo importante definirlo allá? Más emolumentos eclesiásticos. Emolumentos eclesiásticos en la curia es el salario que reciben los sacerdotes. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a estas personas? Es el único sistema cedular que se puede dar para confusión. Por eso el objetivo principal es tenerlo claro cómo vamos a clasificar a las personas naturales. ¿Por qué? Porque si no la sabemos clasificar, puede ser una renta de trabajo o puede llegar a ser una renta no laboral. Entonces, todo lo que tenga que ver con la relación laboral, legal o reglamentaria, es decir, con la parte del salario, va en la renta de trabajo. Los honorarios es
por los pagos que él realiza, donde prima el valor intelectual, la capacidad intelectual. Las comisiones, pues es un servicio que se remunera por realizar una comercialización, una comercialización de una actividad. Y el servicio personal, ¿qué habla de servicios personales? Los servicios personales es donde hay un arte, una técnica de desarrollar esa actividad. Esa persona que realiza ese servicio personal es que lo ejecuta ella misma. Es decir, que no necesita equipos especializados para realizar esa actividad. Ese arte, esa técnica puede ser una persona empírica, puede ser una persona técnica, puede ser una persona tecnológica. No importa que no tenga nivel educativo, pero a través de los años, esa persona ha desarrollado habilidades para realizar ese servicio. Ejemplo, una persona que desarrolla una actividad, un mecánico, una persona, un electricista, todos esos servicios de mampostería, todos esos servicios de drenaje, todos esos servicios que ejecutan las personas. Ese es lo importante, es un servicio personal, lo ejecuta él mismo, un electricista. Todos ellos pueden estar clasificados en esta renta llamado renta de trabajo. ¿Cuál es la condición especial? Que no tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad, que no haya vinculado 2 o más trabajadores para ayudar a desarrollar esa actividad en los honorarios, los servicios y comisiones. Es decir, que no tenga trabajadores o que solamente tenga uno solo. Si él no tiene 2 o más trabajadores, tiene uno o no tiene ninguno, será una renta de trabajo. En el momento que detenga 2, 3, 4, 5 trabajadores para desarrollar esa actividad, honorarios, servicios y comisiones, será una renta no laboral. Entonces, como les comentaba, es el único sistema que se puede dar para confusión, que nosotros como contadores, nosotros como preparadores de declaraciones de renta, lo debemos tener bastante claro para poderlo diferenciar. Si esa persona natural que está desarrollando los honorarios, la comisión o el servicio personal es una renta de trabajo o una renta no laboral. La condición, no lo olvidemos por favor, es que no tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad. A la actividad, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un prestador de servicio, un mecánico, un electricista. Si tiene 2, 3, 4, 5 trabajadores, una renta no laboral. Si no tiene trabajadores asociados a la actividad o solamente tiene uno, renta de trabajo. Bueno, entonces importantísimo tenerlo presente porque es las únicas personas naturales que pueden estar en un sistema de cedular o en el otro. Venimos con la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia C-120 de noviembre del 2018 dijo para las personas naturales, prestadoras de servicios, honorarios y comisiones que solo tengan un trabajador o no tengan trabajadores asociados a la actividad, que se podía descontar todos los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora. ¿Cuándo un costo o un gasto tiene relación de causalidad con la actividad productora? Cuando es una expensa necesaria. Las expensas necesarias del artículo 107 del Estatuto Tributario son las que cumplen con 3 criterios: causalidad, necesidad y proporcionalidad. Causa, efecto, causa el gasto, el efecto, el ingreso. Necesario, si yo no incurro en ese gasto, pues no voy a tener un ingreso. Y proporcional, pues no puede tener un ingreso de 100 pesos y un costo y un gasto de 150 a menos que esté debidamente soportada. Entonces la sentencia, a partir del comunicado 48 que lo emitió la sentencia C-120, le permitió a estas personas naturales que se podían descontar de su declaración de renta en el primer rubro todo lo que incurriera para realizar la actividad. Ejemplo, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, tiene una oficina abierta al público o tiene una oficina donde desarrolla su actividad, donde recibe beneficio, donde está su equipo de trabajo,
dónde está su establecimiento. Entonces, en esa oficina, pues tiene relación de causalidad porque es donde atiende sus clientes. Entonces, los arrendamientos que incurran en el pago de la oficina, pues eso es un costo, un gasto necesario. La nómina tiene un empleado y le paga nómina con toda la carga prestacional, porque el artículo 108 del Estatuto Tributario permite habla de que los costos por nómina hay que estar al día, pagar todos los aportes al sistema de seguridad social obligatorios. Entonces, si tiene un empleado, le paga toda la seguridad social, le paga primas, vacaciones, cesantías, toda la carga prestacional, la ARL, la caja de compensación, le paga absolutamente todo, pues ese salario es descontable. En esa oficina donde la tienen, pues también tiene servicios públicos, porque tiene internet, tiene energía, tiene acueducto, tiene todos esos servicios los puede estar incluyendo allí como un costo o un gasto necesario. También subcontrata a un abogado para que le ayude y le paga por una prestación de servicio. Entonces eso es otro costo que tiene relación de causalidad con la actividad productora. Cuando mirábamos el sistema cedular, las rentas de trabajo tienen un limitante del 40% hasta 5.040 VTs. Entonces, en la ley 1819, cuando modificó los sistemas, cuando colocó los sistemas cedulares, le dejó el limitante del 40%, pues este trabajador independiente que tenía costos y deducciones, que tenía arrendamientos, que tenía nómina, que tenía servicios públicos, que pagó una prestación de servicio con relación de causalidad con la actividad productora, pues simplemente le dejaba que todos esos costos y sus deducciones las pudiera deducir hasta el 40%. Entonces, por eso fue interesante el fallo de la Corte Constitucional. Y con eso mirábamos que fue lo que realizó para que la DIAN, en su formulario, en el formulario 210, el de declaración de renta de personas naturales residentes, pudiese descontar en el renglón 33 todos esos costos y esas deducciones. Ya más adelante lo vamos a ver con un ejemplo para que lo vayamos un poquito entendiendo cómo va a ser el manejo. Pero lo importante es tener claro qué fue el fallo, en qué consiste el fallo de la Corte Constitucional. Bueno, las rentas de trabajo de las personas naturales, como vemos, es el ingreso por honorarios, el ingreso por servicios, el ingreso por comisiones. Ese va a ser el total de su ingreso. Después se va a descontar los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. De los aportes obligatorios, el deber ser es el 40% del ingreso que haya tenido en ese año. Y no olvidemos que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la OGPP, es la entidad encargada de realizar la gestión y los cobros de los aportes al sistema de seguridad social. Entonces le tomamos el ingreso. ¿Qué porcentaje es el aporte del sistema de seguridad social de este trabajador independiente? El 12.5% de salud y el 12.5% de salud y el 16% de pensión, se constituye el 28.5%. Esos son los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Como el deber ser es el 40%, pero algunos contribuyentes no realizan ese aporte, es importante verificarlo nosotros como preparadores de la declaración de renta o el abogado, el ingeniero que desee realizar su declaración de renta, pues verificar cuánto fue los aportes que realizó en el año 2018. Es tomar las 12 planillas, las 12 pilas. Ya hay operadores de pila, como por ejemplo Aportes en Línea, que emite un recibo donde está el acumulado del año. Entonces es simplemente verificar cuánto fue los aportes, el 28.5 que realizó en el año, pero los que realizó él, nada que ver con el tema de nómina, solamente los que realizó él como contribuyente. Y ese valor lo va a llevar como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Después va a llevar todos los costos y gastos procedentes como trabajador independiente. ¿Cuáles?
los que incurrió para el arrendamiento de oficina, los que incurrió para servicios públicos, para nómina, todo lo que incurrió para desarrollar esa actividad. Y nos da la primera base, que es la renta líquida cedular. Después vas a descontar las deducciones y las rentas exentas, incluyendo la renta exenta laboral del 25%. Esas deducciones y esas rentas exentas son las que están limitadas al 40% de la base líquida cedular y que no pueden superar 5.040 VTs. Y a eso le vamos a aplicar la tabla, una tabla que está en el artículo 241-1, que es la tabla de la renta cedular de los trabajadores llamados rentas de trabajo. Es la tabla que hemos conocido toda la vida, de 0 a 1090, 1090 a 1700, 1700, 4100, que es una tabla marginal que va por márgenes. Bueno, ahora la depuración. Vamos a mirar un poquitico la depuración, vamos a hablar de cada uno de los rubros que vamos a llevar en esa declaración de renta. Si ustedes miran el formulario 210, el formulario solo tiene 6 casillas, donde están los ingresos no constitutivos de renta y los costos, la renta líquida, las rentas exentas y las rentas de trabajo imputables, las rentas exentas, las limitadas y la renta líquida cedular. Es donde se debe realizar un anexo a la declaración de renta. Cada declaración, cada sistema cedular debe tener su propio anexo. ¿Por qué? Porque pues vamos a realizar una serie de operaciones que vamos a colocar solamente en 6 casillas. Entonces la invitación es, hay que realizar anexo a las declaraciones de renta. Es bastante importante. Cada declaración de renta, cada sistema cedular debe tener su propia depuración, debe tener su propio anexo. La reforma tributaria, la ley 1819, dejó claramente, cada sistema cedular es único. No se le pueden computar costos y deducciones de un sistema a otro. No se puede imputar costos, trasladarlos a otro. Cada sistema es único y particular. Bueno, ¿cómo quedó entonces la depuración de la renta de trabajo? En primero, tomamos el ingreso, los pagos o abonos en cuenta que ha recibido por rentas de trabajo. Le vamos a descontar como un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Estamos hablando del 28.5 de los aportes que haya realizado el contribuyente en el año 2018. Los aportes. El deber ser, la norma habla del 40%, pero aquí nosotros verificamos cuántos fueron los aportes y eso es lo que le vamos a descontar. Después le vamos a llevar todos los costos y gastos procedentes a trabajadores independientes, el cambio de la sentencia de la Corte Constitucional. Esto solamente aplica para personas naturales. Nada que ver con personas jurídicas. Todos los costos y gastos procedentes que tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora. Ahora hablamos un poquitico de ellos porque hay que mirar el artículo 771-5 y las normas de seguridad social para la procedencia de costos y gastos. Y nos dará la base 1. Ya tenemos la primera base depurada. Después le vamos a descontar las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? La primera deducción son los dependientes. El dependiente tiene doble límite. Es el 10% del ingreso, pero ese 10% no puede superar 32 VT mensuales. No olvidemos que estamos trabajando con la VT del 2018, 33.156, es decir, 12.732.000. Si una persona tiene ingreso de 180 millones de pesos, el 10%, 18 millones de pesos, pero esos 18 millones no pueden superar 12.732.000. Si una persona tiene 80 millones de pesos, el 10%, 800.000 pesos, 8 millones de pesos, perdón, el descuento serán los 8 millones de pesos. Hay que verificar que tiene doble límite.
Dependientes. Dependientes están en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Son 5 los dependientes que tiene el contribuyente. Lo primero, los menores de 18 años que dependan del contribuyente. Menores de 18. Segundo, los hijos dependientes de 18 a 23 años que estén estudiando en instituciones de educación superior aprobadas por el IFEX o instituciones de educación no formal, de 18 a 23 años. Para los menores de 18 años, simplemente el registro civil. Los de 18 a 23 años, el soporte de la universidad que está estudiando. El tercero, los mayores de 18 años que dependan del contribuyente por factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal o certificados por la EPS. El cuarto es el cónyuge o compañero permanente que dependan del contribuyente por factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal o la EPS o carece de ingresos inferiores a 260 VT anuales certificado por contador público. Y el quinto dependiente, padres y hermanos que dependan del contribuyente por factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal o la EPS o carencia de ingresos inferiores a 260 VTs certificado por contador público. 5 dependientes. Los hijos menores de 18. Los de 18 a 23 que estén estudiando. Los mayores de 18 que no estudien o que estudien pero que dependan por factores físicos o psicológicos. Cónyuge o compañero permanente por carencia de ingresos o por situaciones físicas o psicológicas y padres y hermanos. 5 dependientes. Los dependientes se debe dejar una carta bajo la gravedad de juramento que son dependientes. Es más, en el formulario, en la parte inferior, le solicita el número de la cédula y solo le permite colocar un dependiente. Ahora, la situación de los dependientes es que el límite es muy pequeño. Porque máximo una persona que tenga un ingreso bastante grande, máximo se puede descontar 12.732.000 pesos. No olvidemos que el primer límite es el 10% de los dependientes. Listo, entonces, tener claro quiénes son los dependientes. Artículo 387. El segundo rubro son los intereses de crédito de vivienda. Los intereses de crédito de vivienda están en el artículo 119 del Estatuto Tributario. Dice la norma, aunque no guarda relación de causalidad con la actividad productora de renta, los intereses de crédito y vivienda se pueden descontar 1.000 VT mensuales, 1.200 VT en el año. Estamos hablando de un rubro de 39.787.000. Los intereses de crédito de vivienda. Leasing habitacional sirve sí los intereses, solo los intereses, nada que ver ni el canon, ni la cuota, ni los seguros, ni los intereses moratorios. ¿Cuáles son los intereses moratorios? Que la cuota la había que pagarla el 10 de cada mes y la canceló el 15, el 20 y le cobraron unos intereses no corrientes, solamente los intereses. Tiene que estar respaldado crédito de vivienda con una hipoteca. No sirve nada que ver con intereses de tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos de consumo, crédito de vehículos, nada que ver con ese rubro. Solamente intereses de crédito de vivienda. Si el crédito hipotecario está a nombre de los dos cónyuges, y ambos declaran renta, pues se lo descontarán el 50% cada uno. Si uno de los dos no declara renta o no los quiere llevar, lo puede llevar toda la deducción en cabeza de uno solo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el decreto 2250 de diciembre del 2017, fue el que mencionó que se podía llevar en cabeza de uno. Es un rubro bastante alto. Bueno, la tercera deducción está en el artículo 387, numeral A y numeral B.
El primero son todos los planes complementarios de medicina prepagada para el contribuyente y todos sus dependientes, medicina prepagada. Entonces, eso significa que a la persona que le estamos elaborando la declaración de renta, él debe ser la persona que paga el plan de medicina prepagada. Ya, pero pues en el plan de medicina prepagada está la esposa o el esposo y están los hijos. Sí, pero que no importa. Lo importante es a la persona que le estamos elaborando la declaración de renta que tenga el certificado de que él es el que paga el plan complementario de medicina prepagada. No importa que estén los miembros del grupo familiar. Y habla de los seguros de salud. Los seguros de salud expedidos por las entidades vigiladas por la superintendencia. Seguros de salud no son seguros de vida. La suma de los dos no puede superar 16 VT mensuales, es decir, 6.366.000 pesos. Y aquí es importante nuevamente el límite. Un plan de medicina prepagada económico en el mercado puede valer 250.000 pesos por cada miembro del grupo familiar. En un grupo familiar que son 4, 200.000 pesos se está pagando 800.000 pesos de plan complementario de medicina prepagada. 800.000 pesos en 12 meses están pagando 9.600.000 y solamente se puede descontar 6.366.000 pesos, que son 16 VT mensuales. Con QVT, 33.156. Y esas son las 3 deducciones. Vamos ahora con las rentas exentas. La primera renta exenta son los aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias y los aportes a ahorro fomento a la construcción. Están en el artículo 126 del Estatuto Tributario. La norma contempla que estos dos aportes, la suma de los dos, la suma de los aportes voluntarios y el AFC, no pueden superar el 30% del ingreso y hasta 3.800 VTs. Eso contempla la norma. Entonces el rubro es bastante grande. Si tiene una persona, estamos hablando tiene un ingreso de 150 millones de pesos, estamos hablando de un aporte de AFC y aportes voluntarios de 45 millones de pesos. Y en la última renta exenta es la renta exenta laboral del 25%. ¿Dónde está contemplada esa renta exenta? En el artículo 206, numeral 10. Allí dice que el 25% de la renta limitada o 240 VT mensuales. Para realizar el cálculo de esta renta exenta, se debe tomar el total del ingreso como trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, todas las deducciones, las rentas exentas y al valor que nos da allí le sacamos el 25%. No es el 25% del ingreso, es el 25% del ingreso menos ingresos no constitutivos de renta, menos deducciones, menos rentas exentas. Esa es la renta exenta laboral del 25%. Todo el mundo, todas las personas que declaren renta por renta de trabajo, tienen derecho a renta exenta laboral del 25%. Así no tenga deducciones, no tenga intereses, medicina, no tenga aportes a AFC, no tenga aportes voluntarios, pues depura el 25%, pero no olvidemos que no es el 25% el ingreso, sino el ingreso menos la seguridad social, menos ingreso no constitutivo de renta, menos las deducciones. Y eso nos da la base 2. ¿Qué menciona ya? Que la base 2 no puede superar el 40% de la base 1, limitada a 5.040 VTs. Ese fue el cambio de la Corte Constitucional. Eso fue lo interesante que dijo la sentencia 120 de la Corte Constitucional. Si esta persona de honorarios, servicios y comisiones va a colocar las deducciones en la parte de abajo, donde coloca sus arrendamientos y va a colocar la nómina de su empleado, los servicios públicos y todo lo que incurrió, pues todo les hubiese quedado limitados al 40%. Entonces es lo valioso, lo importante de tener presente el fallo de la Corte Constitucional donde mencionó
llévelo en la parte superior, porque esos costos y esos gastos son procedentes y esos no tienen limitante, no se los pueden limitar porque son procedentes para la actividad productora de renta llamado ingreso, honorarios, comisiones o servicios. Y a esa depuración le va a liquidar la tabla del artículo 241, tabla marginal que según el valor lo dividimos en las VTs 33.156, lo ubicamos en la tabla y procedemos a realizar la aplicación del impuesto según el margen como menciona la tabla. Bueno, esa es la tabla que les mencionaba, donde está una tabla marginal, está su tarifa máxima es el 33%. Mira que por eso nosotros siempre hemos mencionado que declarar no es sinónimo de pagar. Si le da un margen inferior a 1090 VTs, el impuesto es cero, porque así lo estipuló la tabla. Y empieza este contribuyente empieza a pagar impuestos después de haber realizado su depuración a partir de 1090 VTs. Y la tarifa máxima es el 33% y realiza lo que dice allí el margen de acuerdo a lo que le dio la depuración, después de haberla dividido en VTs. Por aquí les tengo un ejercicio bastante sencillo donde esta persona recibió unos honorarios, un servicio, una comisión de 150 millones de pesos. Realizó unos aportes al sistema de seguridad social, los de él, el 28.5 de 3.420.000 pesos. No olvidemos que debemos verificar los aportes. ¿Cómo? Que nos traiga las 12 planillas, las 12 pilas o revisando el certificado que expide las entidades, donde está el acumulado del año. 12 millones de pesos realizó unos pagos porque tenía una oficina, tenía un local, una oficina donde desarrollaba su actividad como honorarios, servicios y comisiones, pagó unos servicios públicos, pagó una nómina con prestaciones sociales. Todos estos pagos son los verificables. No olvidemos que a estos pagos vamos a aplicar una norma ya que la llamamos todos bancarización, ya ahorita la explicamos. A estos pagos le debemos aplicar una norma que se llama seguridad social, ahorita la explicamos, pero pues si nos damos cuenta que está incluyendo 24, 27 millones, 28 millones de pesos adicionales. Si los hubiese colocado en la parte de abajo, esos 28 millones de pesos hubiesen quedado limitados al 40%. Entonces es lo importante de conocer el fallo de la Corte Constitucional para personas naturales para las rentas de trabajo. Y le da una base de 118.408.000. Ahora va a descontar dependientes el 10% del ingreso de 150, 15 millones de pesos, pero solo puede descontar 12.731.000. No olvidemos que dependientes, carta juramentada, ese contribuyente bajo la gravedad de juramento, mis dependientes son. Intereses de crédito y vivienda son 100 VT mensuales, 1.200 VT. Los intereses de crédito y vivienda, simplemente pedimos el certificado del pago de los intereses del crédito hipotecario que haya realizado en el 2018 y los intereses. Nada que ver con seguros, nada que ver con póliza, nada que ver con intereses corriente, con cuotas y confirmamos. Reiteramos, leasing habitacional sirve, sí, la parte de los intereses. La tercera deducción, medicina prepagada y seguros de salud, que le realice el contribuyente y que sus beneficiarios sean sus dependientes, está limitada a 16 VTs. Después seguimos con las rentas exentas, aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Voluntarias, 7 millones de pesos. Aportes a AFC, ahorro a fomento de la construcción, 5 millones de pesos. La suma de los AFC y los voluntarios no pueden superar el 30% del ingreso hasta 3.800 VTs. Y la renta exenta laboral del 25% hasta 240 VT mensuales tome los 150 millones, reste los 3 millones, reste los 12, la nómina, le da los 18,
después resta las deducciones, resta los 12 millones de dependientes, los 15 intereses, los 6 millones de medicina prepagada, los 5 millones, los 7 millones, y a ese valor obtendremos el 25% porque así lo dijo claramente el artículo 206, numeral 10, que para realizar el cálculo debe de traer al ingreso los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones y las rentas exentas. Entonces no es el 25% de los 150 millones de pesos, sino el 25% de los 150 menos todo. Y nos da la renta exenta del 25. Después obtenemos la base 2. La base 2 está compuesta por la base 1 menos todas las deducciones y las rentas exentas. Al sumar todas las deducciones y las rentas exentas nos dio, es decir, los 12 millones 700, los 15 millones, los 6 300, los 5, los 7 y los 18 millones, nos dio todas 64 millones 175. Aquí nos devolvemos un poquitico al formulario. El formulario. Renglón 32, ingresos brutos por rentas de trabajo, los 150 millones de pesos. Esos son todos los ingresos. Después vamos a colocar aquí en el renglón 33, ingresos no constitutivos de renta, la seguridad social, más costos y gastos procedentes del trabajador independiente, renglón 33, cambio de la Corte Constitucional, por eso emitió otro formulario, la DIAN, para el 2018, anexándole la partecita de costos y gastos procedentes para trabajador independiente, renglón 33. Allí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar los 3 millones más los 12 más los 3 más los 12 millones de pesos. Y después, renta líquida, que es nuestra base 1. Renta líquida, renglón 34, base 1. Renglón 35. Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables, renglón 35. ¿Cuánto fueron las rentas exentas, todas, y las deducciones? 64 millones 175 mil, según nuestro ejercicio. Después, renglón 36, rentas exentas de trabajo y deducciones imputables limitadas. Es lo mismo que dice el renglón 35, pero habla de las limitadas al 40% que no pueden superar 5.040 OBTs. Renglón 36, ¿cuánto fue? 47 millones 363 mil pesos. Renta líquida cedular, llamada renta de trabajo, 71 millones 044. Renglón 37, renta líquida cedular, llamada renta de trabajo. Si ustedes miran el formulario, a la renta líquida cedular, a la renta líquida, perdón, la del renglón 34, le resta el renglón 36, las limitadas. Es decir, que el renglón 35, las rentas exentas, todas las deducciones y las rentas exentas, todas las deducciones y las rentas exentas, que nos dio 64 millones 175, es un renglón informativo, que la DIAN va a verificar cuánto fue el todo y cuánto fue las limitadas al 40%. Es más, dentro de la depuración en el sistema, cuando ya estemos dentro del formulario, en el renglón 35 se coloca el valor total, los 64 millones de pesos, y las limitadas, que son 47 millones 363 mil pesos. Si usted le coloca un valor superior, el sistema inmediatamente le dice error. Ese valor no puede superar el 40% de la renta líquida cedular, renglón 34. Y entonces, por favor, para colegas y no colegas, mi recomendación especial. Si nos damos cuenta que son 6 casillas donde hay toda una depuración, donde están los límites de los dependientes, los intereses, los AFC, los aportes voluntarios,
la renta exenta. Entonces, mi recomendación especial, hay que realizarle a la declaración de renta este anexo. Este anexo es la parte importantísima que debe llevar toda declaración de renta. Cada sistema cedular debe llevar su respectivo anexo. Y el impuesto de renta que le dio, 7.956.000 pesos. Ese va a ser el impuesto de renta. Allá después se descontará las deducciones y todo lo que tenga procedente. Si la norma, si la sentencia de la Corte Constitucional no le hubiese permitido descontar en la parte superior los 12 millones, los 3.500.000 y los 12 millones de pesos, le había dado un impuesto a pagar de más de 12, 13 millones de pesos. Entonces es lo importante de tener presente qué dijo la Corte Constitucional, cuál fue el fallo de la Corte Constitucional. Eso es la depuración de la renta de trabajo para una persona natural llamada honorarios, servicios y comisiones. Que no tenga, no olvidemos que no tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Es decir, que no tenga ninguno o que solamente tenga un trabajador asociado a la actividad. Ahora vamos a hablar del tema de las deducciones en general. Las deducciones como arrendamientos, como nómina, todos esos servicios tienen normas particulares. La primera norma particular son los aportes al sistema de seguridad social, que fue reglamentado en la Ley 1393 del 2010, que fue incluido el artículo 108, el parágrafo 2. ¿Qué incluyó allá? Dice igualmente para la procedencia de la deducción. Cuando le habla de la deducción, le está hablando del impuesto de renta. Cuando le está hablando del impuesto de renta, le está diciendo, si usted tiene costos y deducciones, pues debe verificar los aportes al sistema de seguridad social cuando contrata personas naturales para la prestación de un servicio. Es decir, que este contribuyente contrató a una persona natural para que le preste un servicio y le pueda ser procedente ese costo o esa deducción, debe verificar los aportes al sistema de seguridad social. Eso lo estableció la Ley 1393 del 2010, que después fue reglamentado en el decreto 1070 de mayo del 2013, donde dijo claramente, para que le proceda la deducción de costos a trabajadores independientes, el contratante debe verificar los aportes al sistema de seguridad social. Eso lo dijo claramente el decreto 1070. Entonces, cuando una persona natural le paga a otra persona natural por la prestación de un servicio, si no le pidió seguridad social, pues ese costo, ese gasto es no procedente. La seguridad social no es para personas jurídicas únicamente. La seguridad social es para los que tienen costos y deducciones en la renta. ¿Quién tiene costos y deducciones? Una persona natural. ¿Quién tiene costos y deducciones? Una persona jurídica. Entonces, la persona natural o jurídica, cuando contrate a personas naturales para que presten un servicio, debe verificar los aportes del sistema de seguridad social, de acuerdo a la Ley 1122 del 2007. La Ley 1122 del 2007 fue la que estableció la seguridad social del 40% de los aportes en debida forma. ¿Y qué es lo que habla en debida forma? Que cotice como trabajador independiente, que no traiga seguridad social del esposo, la esposa donde es beneficiario, que no traiga seguridad social por allá del CISBEN, no traiga seguridad social de la empresa donde lo tienen contratado. Es el 40% del valor de mi contrato. Si yo le estoy dando un contrato por 10 millones de pesos, debe cotizar seguridad social sobre 4 millones de pesos. Ya ahorita miramos cómo manejar el IBC, el ingreso base de cotización, pero es la seguridad social como independiente de mi contrato que le estoy otorgando por 10 millones de pesos. Esos son los aportes del sistema de seguridad social que debemos verificar.
Entonces, cuando esta persona natural le paga a otro natural, debe verificar esos dichos aportes. Y si no realizó aportes al sistema de seguridad social, pues ese costo y ese gasto, pues es no procedente. No lo puede llevar fiscalmente. ¿Por qué? Porque no verificó los aportes del sistema de seguridad social establecidos en la ley 1393 del 2010, reglamentado en el decreto 1070 de mayo del 2013. Después emitieron el decreto 3032 de diciembre de 2013, donde dijo, si le paga más de un salario mínimo, si le paga más de un salario, verifique el sistema de seguridad social. Si le paga menos de un salario mínimo en mensual, pues no le pague seguridad social. Es decir, si yo como persona natural contrato a otra persona natural para que me preste un servicio y le pago 500,000 pesos mensuales, pues no debo verificar el sistema de seguridad social. Pero si le pago más de un salario mínimo, le debo exigir la planilla en los aportes de seguridad social. Después emitieron el artículo 135 de la ley 1753, donde estableció el IBC, ingreso base de cotización. Y allá dijo claramente, oye, pues si le paga menos de un salario mínimo, no verifique el sistema de seguridad social. Si le paga más de un salario mínimo, hay que verificarle. ¿Sobre qué? Sobre el 40% del valor del contrato. Y no le pida seguridad social al IVA. Es decir, si él me cobra 1,000,000 de pesos más 190,000 pesos, pues no le voy a pedir seguridad social sobre el 40% a 1,190,000. Al IVA no se le pide seguridad social. ¿A qué se le pide seguridad social? A la base. ¿Y la base cuánto es? 1,000,000 de pesos. A esa base es la que le debemos solicitar seguridad social del 40% del valor del contrato. También el artículo 135, la ley 1756, estableció que esa persona tiene derecho a descontarse las expensas que él incurra para desarrollar esa actividad. Es decir, yo lo contrato por 10 millones de pesos. Él para realizar esa actividad incurre en 4, 5, 6 millones de pesos. Le quedan 4. A los 4 millones de pesos, 6 millones de pesos de deducciones para desarrollar esos 10 millones, a los 4 millones de pesos, al 40%, 4 por 4, 16. Es decir, que su ingreso base de cotización debe ser sobre 1,600,000. Sobre 1,600,000 debe pagar 28.5%. Eso lo estableció el artículo 135 de la ley 1753. Es cierto que ese artículo quedó derogado en la ley 1955 de mayo del 2019. Quedó derogado el artículo 135, pero a diciembre 31 estaba vigente. Sin embargo, en la ley 1955 de mayo del 2019, esa derogación, ¿qué hizo allá? Que fue en el Plan Nacional de Desarrollo, que yo creo que todos lo escuchamos en noticias. Eso se debatió en el Congreso en abril y mayo. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 para el 2022 derogó este artículo, pero allá hizo una inclusión del artículo donde estableció el sistema de seguridad social será el 40% del IBC, se establecerá, deberá exigir el sistema de seguridad social y que el gobierno va a emitir un decreto reglamentario para reglamentar los aportes al sistema de seguridad social. Pero ese artículo a diciembre 31 estaba vigente. Lo derogó Ley 1955, Plan Nacional de Desarrollo, mayo del 2019. Ahora, a partir de mayo, hay que seguir verificando los aportes del sistema de seguridad social. ¿Quiénes? Los que tenemos costos y deducciones. No importa si somos naturales, no importa si somos jurídicos. Todos aquellos que tengamos costos y deducciones, debemos verificar el sistema de seguridad social cuando contratemos con personas naturales. Eso es lo importante del análisis de la declaración de renta. Es decir, que yo le voy a llevar en mi declaración de renta costos y deducciones. Señor, ¿usted verificó el sistema de aportes al sistema de seguridad social? ¿Usted le pidió sistema de seguridad social cuando contrató a esa persona natural? Si no le trajo seguridad social, pues es un costo, un gasto no deducible. No lo podemos llevar. Es decir, que por ejemplo este señor que pagó arrendamientos, si le pagó arrendamientos a una persona natural, verificó el sistema de seguridad social de pago de arrendamientos a esa persona natural o no lo verificó.
Porque si no lo verificó, es un costo, un gasto no procedente. Se lo pagó una inmobiliaria, oye, ya nada que hacer porque se lo pagó a una persona jurídica. Pero cuando le pague a personas naturales, cuando contrate con personas naturales, debe verificar los aportes al sistema de seguridad social. Esos son normas de limitación de costos y gastos. Son normas que nos hace que revisemos los costos y los gastos que tengamos, ya seamos naturales, ya seamos jurídicos. Bueno, otra norma es la que todos conocemos como bancarización. Sin embargo, en el texto jamás dice que se llame bancarización. Está en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario. Y dice que para su reconocimiento fiscal como costo de deducción, cuando le habla de costo de deducción, le está hablando del impuesto de renta. Pasivo, le está hablando de impuesto de renta. E impuestos descontables, le está hablando de IVA. Para reconocimiento como costo de deducción, mira que no le está diciendo ni natural ni jurídico. Le está diciendo quien tenga costos y deducciones, quien tenga pasivos, quien tenga impuestos descontables, debe aplicarle esta norma. Esta norma del artículo 771-5, que se llama aceptación, medios de pago para la aceptación de costos y deducciones. Entonces, para efectos de reconocimiento de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, se deberán realizar a través de 4 mecanismos. Transferencia electrónica, cheque girado primer beneficiario, tarjeta débito y crédito y consignación bancaria. Cuando le hablamos de 4 formas de pago, transferencia electrónica, ¿qué utilizó? Un banco. Cheque girado al primer beneficiario, ¿qué utilizó? Banco. Tarjeta débito y crédito, banco. Consignación bancaria, banco. Por eso muchos tributaristas la llamamos la norma de bancarización. Entonces, para que le acepten los costos o gastos, debe realizarlos mediante esos 4 sistemas. Si lo realiza durante esos 4 sistemas, pues sus costos y sus deducciones, pues todos son 100% llevados. Sus costos y sus deducciones todos son 100% deducibles. Pero si utilizó la quinta forma, ¿cuál es la quinta forma? El efectivo. Pues va a tener unas limitaciones. ¿Qué dice por allá? Podrá tener reconocimiento, podrá, optativo, tener reconocimiento como costo, como deducción, como pasivo, como impuesto descontable, el efectivo que los contribuyentes, independiente del número de sus pagos, así. Para el 2018, el 85% de lo pagado que no podrá ser superior a 100.000 VTs. Entonces nos devolvemos un poquitico en este ejercicio. Si él pagó el arrendamiento, pagó los servicios públicos, pagó nómina, pagó mediante efectivo, el 85% de lo que haya pagado será deducible, el 15% no deducible. Entonces, las personas naturales deben aplicar la norma de bancarización. Es que la norma no es para naturales ni para jurídicos. La norma es para los que tengan costos y deducciones, para el que sea contribuyente del impuesto de renta y obtenga costos y deducciones. Para ellos es la norma del artículo 771-5 llamado medios de pago, que todos conocemos en el mercado como bancarización. Si este contribuyente paga en efectivo, no pagó con transferencia, no pagó con cheque, no pagó con tarjeta de débito y crédito, no pagó con consignación bancaria, pues el 85% de lo que paga es deducible, el 15% es no deducible. Eso es para el 2018. Para el 2019 la norma es un poco más agresiva. El 70% será deducible, el 30% no deducible. Entonces, por favor, son normas de limitaciones de costos y deducciones. Son normas que debemos tener presentes. Son normas que no debemos olvidar,
Y no debemos asociar por aquí, por favor, en la cabecita, es que la norma de bancarización solamente la aplican los jurídicos. La norma de seguridad social solamente la aplican los jurídicos. No, estas normas las aplican quien tenga costos o deducciones. Únicamente ellos son los que van a aplicar estas dos normas. Todos los que tengan costos y deducciones. Entonces, no son normas ni para naturales ni para jurídicos. Son normas al que tenga costos y deducciones. Es decir, que a la persona que yo asesoro, que le elaboro la declaración de renta, que es un ingeniero, que es un abogado, que es un arquitecto, que es un prestador de servicios, le debo de decir, cada vez que contrata una persona natural, solicítele seguridad social si le paga más de un mínimo. Sí. Si yo asesoro a una persona que me presta honorarios, servicios y comisiones y él todo lo paga en efectivo, ¿lo puede llevar deducible? No, porque la norma lo limita. El artículo 771-5 lo limita que no tenga costos ni deducciones o que tenga costos y deducciones a los pagos que realice en efectivo del 85% deducible, el 15% no deducible. Son normas de limitaciones, normas generales, que en una auditoría con la administración tributaria, en la declaración de renta, en nuestro ejercicio, lo primero que le va a decir, de los 12 millones de pesos, déjeme ver si verificó el sistema de seguridad social. De los servicios públicos, déjeme ver cómo los pagó. ¿Los pagó en cheque, los pagó en transferencia o los pagó en efectivo? De la nómina, ¿cómo le pagó al empleado? De los intereses de vivir, ¿cómo pagó? Y así sucesivamente. Entonces, todas las deducciones deben estar soportadas con seguridad social cuando contratamos una persona natural independiente y con norma de bancarización cuando realizamos los pagos. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos en la declaración de renta de personas naturales, llamado renta de trabajo del sistema cedular, con el cambio que hizo la Corte Constitucional de noviembre del 2018, que empezaremos a aplicar en este momento. Como les comenté al inicio, las declaraciones de renta, los vencimientos inician mañana, agosto 7, y terminan, agosto 6, y terminan 17 de octubre. Más de 3 meses declarando renta a personas naturales. Bueno, en estos momentos vamos a realizar la apertura para las preguntas de nuestro público, de las preguntas y dudas que tengan acerca de lo que hemos hablado de las rentas cedulares de las personas naturales. Entonces, por favor, Giovanni, si tenemos preguntas de nuestros queridos oyentes, para que nos ayude acerca de responderles inquietudes que nos puedan realizar en estos momentos. Bueno, un segundito, por favor, ya nos van a comunicar aquí. Javier, muchas gracias por la intervención. Muy interesante todo este contenido, muy importante. Pues vamos a ir con una ronda de preguntas. Nuestra primera pregunta, la persona que nos la escribe es la señora Paula Andrea Álvarez Giraldo, y nos pregunta, dentro de los costos y gastos como independiente, tengo viáticos y transporte que son necesarios para el desplazamiento en el desarrollo de mis funciones. ¿Puedo llevarlos a declaración? Bueno, antes de continuar con nuestra ronda de preguntas, le vamos a pedir un favor a las personas que están conectadas, que nos ayuden con una encuesta. En el punto 1 y 2 vamos a seleccionar, pues, de acuerdo a lo que queremos conocer. Fue clara la información dada por nuestro capacitador. Posteriormente, vamos a
a tener una pregunta relacionada con los temas que a ustedes les gustaría tener para nuestra próxima sesión. Entonces les invito a que a través del chat nos puedan socializar esta información y con eso pues, poder generar nuestro próximo contenido. Son 3 preguntas. La segunda pregunta es la relacionada con, ¿fue clara la información dada por nuestro capacitador? Nuestra segunda pregunta, ¿actualmente pagan a través de aportes en línea? Seleccionar la opción sí o no. En estos momentos estamos respondiendo a la segunda pregunta. ¿Actualmente pagan a través de aportes en línea? ¿Sí o no? Y la tercera, pues ya por nuestro chat, es acerca, está relacionada con, bueno, qué quieren ver para nuestra próxima sesión de streaming. Sí, señor, sí, claro, tenemos otra pregunta. ¿Los planes complementarios de salud los puedo llevar a declaración de renta? Otra pregunta. Una persona que trabaja con un vehículo de transporte de carga de su propiedad y en estos momentos lo está pagando pues al banco, ¿se clasifica como en renta no laboral? Bueno, entonces nos preguntan allí que si a la persona la renta, una renta por transporte es una renta no laboral. Y la respuesta es sí. ¿Cuáles son las rentas no laborales? Todos los sistemas, todos los rentas que no se incluyeron en el 1, rentas de trabajo, que no se incluyeron en el 2 como pensionados y los rentistas de capital. ¿Quiénes van allí? Los comerciantes al por mayor, comerciantes al por menor, agricultores, ganaderos, las actividades de transporte, una persona natural que tenga un restaurante, una persona que venda un activo que lo haya tenido menos de 2 años. Todas esas actividades van en la renta no laboral. Un honorario, servicio y comisión que tenga 2 o más trabajadores asociados a la actividad va en la renta no laboral. Entonces ese es el grupo donde más contribuyentes van a estar. Es el grupo que más personas van a declarar por allí, por ese sistema cedular llamado renta no laboral. Y aprovechamos de una vez para decirle cómo es la depuración. Toma el ingreso, ejemplo por su actividad de transporte, 400 millones de pesos. Le resta los aportes obligatorios del sistema de seguridad social, el 28.5, los aportes que ya haya realizado. De los 400 hizo unos aportes de 20, 30 millones de pesos. 370 millones de pesos le quedó en el sistema cedular. Después va a llevar los costos y gastos procedentes. Los costos y gastos procedentes que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora. Que le haya aplicado la norma de bancarización, es decir, que haya pagado con transferencia, con cheque, con tarjeta débito y crédito. Que le haya aplicado la norma de seguridad social, que contrató a personas naturales y les exigió seguridad social. Y todos esos costos y gastos le dio 300 millones de pesos. Todos los tiene 100% soportables, todos son con factura, documento equivalente. Le dio la renta líquida 70 millones de pesos. A los 70 le va a sacar el 10%, 7 millones de pesos. Ese 10% no puede superar 1000 VTs. En ese 10%, ¿qué puede llevar allí? Puede llevar el predial de la casa, que no tienen relación de causalidad con la actividad productora, pero pues que es permitido siempre y cuando lo haya pagado, lo haya cancelado. El gravamen al movimiento financiero al 50% que no tenga relación de causalidad con la actividad productora y los aportes exentos como AFC y aportes voluntarios. De los 70 millones, 7 millones de pesos lleva y le quedan 63 millones. 63 millones es el sistema de líquido cedular de la renta no laboral y a ese es la que le va a aplicar la tabla
del artículo 241, raya 2. Entonces, la respuesta a nuestro participante es que el transporte es una renta no laboral y esa sería la forma de depurarlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta por parte de nuestros participantes, don Giovanni? Creo que sí. Esta nueva pregunta es del señor Joaquín Pérez. ¿Puede un arrendador de bienes inmuebles propios usar usar la cédula de rentas laborales para presentar su declaración de renta si los inmuebles están contratados a través de inmobiliaria? La respuesta es no. Así sea a través de inmobiliaria o directamente, la respuesta, don Joaquín, es que es un sistema llamado renta de capital. Son rentas pasivas. ¿Qué son rentas pasivas? Que producen estando uno quieto. Que esas rentas no necesita él ir a levantarse porque pues independiente de lo que suceda, pues él le van a pagar su arriendo. Entonces, el sistema de rentas de capital contempla los arrendamientos, ya sea directamente o a través de inmobiliaria. Su sistema es las rentas de capital y allá las debe depurar. ¿Qué debe colocar? El total de sus ingresos. Depuración total de sus ingresos. Después, los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Después, los costos y gastos procedentes que incurra el señor para recibir ese dinero llamado arrendamiento. ¿Qué pueden ser? El predial del inmueble, intereses si llegase a pagar intereses, si los tiene en inmobiliaria y la inmobiliaria le cobra una comisión, esos serán los costos y gastos procedentes. Ahora, muy seguramente el señor nos va a preguntar, ¿y las mejoras? Hay mejoras que pueden ser un costo, una deducción, hay mejoras que van a ser un mayor valor del activo. Entonces, hay que tenerlo presente. Y a ese valor, ya después de haberle depurado, tomará el 10%, y ese 10% que no puede superar 1000 OBTs, ahí sí puede llevar el predial de la casa, que no tiene que ver relación con la actividad productora y el gravamen al movimiento financiero. Pero en su sistema cedular se llamará rentas de capital para los rentas pasivas llamadas arrendamientos. Bueno. Otra pregunta. Sí, señor, claro que sí. Tenemos otra pregunta. Es de Diana María Molina Muñoz. Si el cliente tiene saldos a favor de vigencias anteriores, ¿se puede solicitar el reintegro? Bueno, la norma es muy clara, artículo 714 del Estatuto Tributario. El 714 habla de la firmeza de las declaraciones tributarias. La señora Diana tiene dos posibilidades con su saldo a favor. La primera es imputarlo, arrastrarlo a la declaración siguiente. La segunda es ir y solicitar el saldo a favor en devolución o en compensación. Devolución es que va a realizar el trámite, devolución y compensación es el mismo trámite, realiza el trámite de devolución y le devuelven, le reintegran esos recursos. Entonces, esas son las dos únicas opciones. Si ella no lo solicita y no lo imputa, no lo lleva a la declaración siguiente, tiene 2 años para reclamarlo. Pasados los 2 años, desafortunadamente el saldo a favor se perdió. Mi recomendación, si no lo va a solicitar, impútelo a la declaración siguiente. ¿Ya? Lógicamente, pues en la solicitud de devolución o compensación, pues puede tener una inspección, debe tener todos los soportes para proceder con la auditoría en el momento de la inspección. ¿Ya? Entonces esa es mi recomendación. O lo solicita o lo imputa. Las dos alternativas que tienen con el saldo a favor. ¿Ya? Y lógicamente, pues el saldo a favor debe estar soportado y debe haber sido procedente, ¿no? Debe ser de haber dado de retenciones en la fuente, de mayores costos y deducciones a los ingresos. Debe estar soportado, debe estar soportado. Entonces hay que hacerle un análisis muy exhaustivo de por qué le da saldo a favor. ¿Alguna otra pregunta, don Giovanni? Sí, señor, claro que sí. Señor Carlos Ricardo Bernal dice que le agradecería una aclaración acerca del tema de bancarización.
Le dice que aclarar nuevamente el literal B, es decir, que en qué momento puede ser descontado el 50% solamente de los costos y deducciones totales. Bueno, la norma tiene dos partecitas. La norma tiene dos partes. Eso es para el año 2018. Dice que tiene dos formas de manejar. El 85% de lo pagado. Es decir, que él en el año tiene unos costos y deducciones de 100 millones de pesos. De los 100 millones de pesos, todos los pagó en efectivo. Desde los 100 millones de pesos, 85 millones, el 85 millones será deducible, 15 millones no deducible de lo pagado, que no puede superar 100.000 VTs. No puede superar el valor total de lo pagado, no puede superar 100.000 VTs. Si estamos hablando de 100.000 VTs, estamos hablando de 3.300 millones de pesos. Esa es la primera opción. O el 50% de los costos y deducciones. Cuando le habla la norma del 50% de los costos y deducciones, es que le habla el menor entre. Entonces, y dijimos que había pagado 100 millones de pesos. O el 50% del total de los costos y deducciones. De los 100 millones de pesos, tiene que tomar el menor de los dos, del A o del B, pero el menor, porque la norma es muy clara en mencionarle. O el 50% de los costos y deducciones. ¿Cuántos fueron los costos? 100 millones de pesos. Como le habla del menor, pues en este caso solamente podría tomar como deducción 50 millones de pesos. De los costos y deducciones totales. Si todos los 100 millones de pesos, todos los pagó en efectivo, todos los 100 millones, y esos son sus deducciones, pues el 50% son solo 50 millones de pesos. Por eso es que tiene que ir a mirar cuánto pagó en efectivo. Ahora, cambiemos el ejemplo. 1.000 millones de pesos son los costos y deducciones. De los 1.000 millones, para que sea un poquito más fácil, espérame un segundo, por aquí abro un Excel. 1.000 millones de pesos fue total de los costos. 1.000. Y pagó en efectivo 200 millones de pesos de los 1.000. Primera situación, a los 200 millones de pesos le obtendrá el 85%. A los 200 millones. Es decir, 170 millones es deducible, 30 no deducible. La primera situación, la primera. Esa es la A. Vamos a la B. ¿Cuánto fue el total de sus costos y deducciones? 1.000 millones. El 50% de los 1.000 millones son 500 millones de pesos. El menor de los dos. ¿Cuál fue el menor de los dos? La primera opción, que fue de los 200, el 85%. Esa es la forma de tomarlo, ¿ya? Entonces tiene que mirar, porque es el menor entre los dos. El menor entre los dos. Cambiemos el ejemplo. 1.000 millones fue el efectivo. Los costos y deducciones. 800 millones fue lo que pagó en efectivo. 800 millones. De los 800, literal A, el 85% de lo pagado, el 85% fue 680 millones de pesos deducible, el restante no deducible. Deducible, ya un segundito por acá, estoy realizando el ejercicio, de los 800 millones, 680 deducible, 120 no deducible. O el 50% de los costos y deducciones. ¿Cuánto es el 50%? 500 millones de pesos. ¿Cuánto le van a aceptar de los 1.000 millones? 500. No más. Es la forma. Porque la norma le dijo el menor entre. Tiene que realizar A y tiene que realizar B. Cuando le habla de A, lo que pagó en efectivo. Cuando le habla de B, el 100% de sus costos y sus deducciones. ¿Listos? No sé si al señor le es claro o le podemos preguntar, por favor. Javier, igual vamos por interno, él nos podría manifestar por chat si le quedó claro el tema, pues para Bueno, poder avanzar con otra pregunta. Pensaría yo listo. que con esta pregunta vamos a cerrar la sesión.
Esto nos lo escribe el señor Samuel Raúl Peña y nos pregunta, cuando un titular traslada de su cuenta de ahorros a una cuenta de fiducia y a un CDT, se deben sumar todos estos valores trasladados para tener en cuenta el valor acumulado como obligación para presentar declaración de renta, y si se renueva el CDT, se suman todos estos valores uno por uno, incluyendo las renovaciones. Bueno, entonces en CDTs. En CDTs, cuando nació la norma de exógena, había un pequeño problemita con el tema de los CDTs. ¿Cuál era el tema de los CDTs? Que la norma, cuando se hacía una redención del título, aparentemente en el reporte hace más de 5 o 8 años, en el reporte que realizaba la entidad financiera, la DIAN, aparentemente le estaba como duplicando el CDT. Y cuando se lo estaba duplicando, pues le colocaba, por ejemplo, que tenía un título, un CDT de 30 millones de pesos, a los 3 meses iba y decía, no, yo no quiero el título, hágame una redención del título y déjemelo por otros 3 meses. Y después a los 3 meses iba y realizaba lo mismo. Entonces, ¿qué le reportaba la entidad financiera? Le reportaba 30, 60, le estaba reportando 90 millones de pesos. Pero ese problema hace 5 o 8 años lo arreglaron en información exógena. ¿Por qué? Porque son los mismos 30 millones de pesos. Ahora, no olvidemos que las consignaciones bancarias no son ingresos. Entonces el señor, si retiró del CDT y lo dejó en una fiducia o viceversa, sacó 30 millones, sacó el monto de la fiducia y lo llevó al CDT o viceversa, pues la inversión lo que él tiene es un solo monto. Es decir, que en su activo debe reportar un monto por 30 millones de pesos. No, pero es que lo sacó de la fiducia y lo pasó al CDT o del CDT a la fiducia, y entonces los 30 millones de pesos le reportaron 60. Puede que le hayan reportado 60 millones de pesos porque la fiducia reporta exógena independiente. El CDT, la entidad financiera, reporta exógena. Entonces al reporte y a la exógena le va a llegar a la fiducia 30 y al CDT 30. Entonces en la información exógena le van a llegar 60 millones de pesos, pero él debe colocar en su inversión, su disponible, su inversión, que tiene una inversión de 30 millones de pesos. ¿Cuál es la justificación? Pues tiene el retiro del banco o tiene el retiro de la fiducia y lo trasladó al otro lado. Pero la inversión es una única, que en el reporte le salió 2 veces, eso es cierto, pero pues no olvidemos que todos esos reportes, todas esas consignaciones, todo suman para ser obligado a declarar renta, más no que sea su ingreso, más no que sea todo el total de su inversión, porque son los mismos 30 millones de pesos que lo movió 2 o 3 o 4 veces, ya sea en fiducias, CDTs, fideicomisos, pero es una misma inversión. Entonces, y guardar los soportes. Lo más importante es guardar todos los soportes porque son una única inversión. Bueno. Javier, muchas gracias. ¿Algo para adicionar? Bueno, recomendaciones, por favor, como les había comentado anteriormente, y perdón ser un poquito tan reiterativos, es una declaración de renta de anexos donde se debe guardar, se le debe solicitar al contribuyente a pedirle absolutamente todo, las planillas, si pagó nómina, déjeme ver la liquidación de la nómina, déjeme ver la seguridad social de los aportes que le hizo a esa persona que está a cargo. Si pagó arrendamientos, debe tener todos los soportes de los pagos de arrendamiento, todos los soportes de los servicios públicos. Entonces la recomendación es una declaración de renta de anexos. Cada sistema cedular debe tener su propio anexo. Como vimos acá, uno solo, las rentas de trabajo, 6 casillas. Pero si nosotros miramos el ejercicio, la cantidad de operaciones que realizamos para obtener esa declaración de renta. Entonces, recomendación, por favor, solicitarle a los contribuyentes, anexen todos los papeles, anexen toda la información y por favor, y a los contribuyentes, no oculten nada, no guarden. La DIAN tiene toda la información, la DIAN sabe más información de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque es que todo llega por información exógena. Las entidades financieras reportan, los fondos de cesantías
reportan, los fondos de empleados reportan, las cooperativas reportan, las empresas reportan, personas naturales reportan, las grandes superficies reportan, las oficinas de instrumentos públicos. Hay 3 formatos de exógena nuevo que reportan las alcaldías, que son predial, impuesto de vehículos y predial, impuesto de vehículos y el ICA. Entonces, toda esa información llega a la DIAN. La DIAN conoce la información. Invitación. Cada vez que le realice una declaración de renta a una persona natural, revísele en la página de la DIAN. Eso es una guía. No es que le vamos a copiar tal cual lo que hay en esa guía. Hay que reportar la realidad, pero hay que verificar esa guía. Y si usted está inconforme, le reportaron más de lo que había en la guía, ahí hay un formato dentro del aplicativo del Muisca para enviarle a la DIAN. Mira, me están reportando, yo le trabajé a esa persona y le trabajé por 10 millones y me está reportando 200 millones. Pero hay que mirar la guía, hay que mirarla, hay que mirar quiénes nos reportaron. Esa guía está disponible hace más o menos 15, 20 días. Nosotros terminamos de reportar exógena la primera semana de junio y más o menos a mediados de julio estaba la información. Mírela, revísela. Si usted tiene root, ingrese allá, diga que habilita la clave, enseguida le llega una clave temporal al correo electrónico y con esa clave puede revisar su root y puede revisar qué le reportaron y quién le reportó. Entonces, invitación, revise la guía, revísela. Esa es la invitación. A todos agradecerle por su participación. Esperamos verlos en futuras ocasiones, en futuros seminarios virtuales, seminarios presenciales que realiza Aportes en Línea. Agradecer todo el apoyo a Aportes en Línea, agradecer a Giovanni, nuestra señora encargada de toda la gestión logística. Y muchísimas gracias a todos por la participación, muchísimas gracias por los comentarios y sobre todo por toda esa cantidad de cositas que nos solicitan, que para nosotros es bastante importante quererlas compartir con ustedes. Muchas gracias a todos y un feliz día. Bueno, Javier, muchas gracias por tu intervención, muy valiosa para las personas que que se conectaron con nosotros y pues no alcanzamos a dar respuesta a todas esas inquietudes en el transcurso de la semana, pues les estaremos enviando las respectivas respuestas. Recuerden que la conferencia y el material de apoyo estará disponible a partir de mañana, 6 de agosto, es decir, que todo este contenido grabado con el respectivo material en nuestra aula www.aulasaportesenlinea.com/aportes en línea en vivo. Entonces, recuerden, pues allí van a tener todo este material tan interesante disponible. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse y que tengan un buen día.